Es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Os saludo en el nombre, sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret. En esta hora para compartir con todos vosotros un mensaje titulado Los pecados sexuales. Para esto leemos primeramente en Mateo 5 de versos 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oh Santo Dios Todopoderoso, en esta hora os rogamos que tu Espíritu Santo convenza, redarguya y aconseje a tu pueblo, especialmente a todos aquellos que necesitan el conocimiento de la verdad para ser salvos. Señor nuestro Dios, os rogamos que tengas misericordia, abras el entendimiento y el corazón de tu pueblo, para que puedan liberarse y santificarse por la obediencia a tu palabra. Por eso también te pedimos que esta palabra sea expresada con justicia y ungida con tu Espíritu, para que puedas santificar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que así sea. Como sabemos, el pecado es la mentira bien adornada y maquillada, cosa que en este mundo de error la mayoría de la gente se siente cómoda acariciando la iniquidad, que a la postre solo le trae angustia, sufrimiento y muerte eterna. Por eso, amables oyentes, queremos que entiendan que estamos a favor de vuestras almas, sin ánimos de incomodar ni ofender a las personas que viven según sus propias ideas. Solo estamos para enseñar la verdad del Santo Evangelio de Jesucristo, que nos enseña el uso correcto del sexo, para que todos puedan ser salvos y restaurados de una vida miserable y desordenada. Y esto es posible cuando aceptamos a Jesucristo y obedecemos a su palabra santificadora, que nos ofrece una vida limpia y correcta para la gloria de Dios. El sexo limpio es el don más honroso y agradable que Dios nos ha dado como una bendición para disfrutarlo dentro del matrimonio. Pero cuando este acto se pervierte o se contamina, se convierte en lo más vil, perjudicial y vergonzoso para todos. En todos los tiempos y en todas las culturas, el mundo ha rechazado a Dios y siempre se ha movido en su inmoralidad, en su corrupción sin fronteras, practicando toda especie de mal, pues vivimos en una sociedad inmoral depravada, abusadora e inmunda al servicio de la maldad, rendida y consagrada al pecado. Por eso la gente está plagada de envidia, codicia, malicia, traición e infidelidad. La mayoría de la gente enseña con sus hechos o con sus palabras la inmoralidad, y por casi todos los medios de comunicación se promueven los pecados sexuales, con toda avidez y descaro. Se promueve el uso de los anticonceptivos, con abundancia de películas, revistas, programas
y anuncios pervertidos en todos los ámbitos, pues en las escuelas y colegios la mayoría de los profesores son los primeros pervertidos consejeros. En los hogares, los padres o los hermanos mayores, estos se encargan de sembrar la inmundicia. En el trabajo los jefes se aprovechan. En la calle los amigos y compañeros, con sus bromas y vicios, siempre están incitando hacia lo malo. Por eso por todos lados hay que cuidarse, porque en estos últimos días estamos viendo un exceso de maldad por todas partes. Está habiendo un exceso continuo en toda práctica y especie de mal. Esta situación está afectando a gran parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la iglesia verdadera es una nación santa, con una moral y conducta sexual pura y ejemplar, para la gloria de Dios. Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo, en donde lo más importante es el espíritu y el alma. Sin embargo, la gente vive solo para complacer sus deleites carnales, y siempre está ocupado en su cuerpo físico, buscando de atender a su carne degenerada y condenada, y a complacer al mundo ciego y pervertido, no sabiendo que a Dios no se le puede agradar en la carne, sino solamente viviendo en el Espíritu y en la verdad de la santidad que viene por la palabra de Dios escrita. Por eso nos ordena que examinemos todas las cosas y que aprendamos a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, por medio de la palabra de Dios, la cual nos da una forma nueva de vida santa, justa y espiritual para la gloria de Dios. Por eso este tema de los pecados sexuales no debe ser ignorado, pues todos debemos tener la oportunidad de conocer la verdad de Dios para evitar y rechazar todos los pecados sexuales y así liberarnos de sus lamentables y terribles consecuencias, ahora y en la eternidad. Entre los pecados sexuales, la fornicación es el pecado más usado y viene de la palabra pornea o porno y se refiere al acto de tener relaciones sexuales ilícitas antes, dentro o fuera del matrimonio. El matrimonio es la única vía legal y espiritual para tener relaciones sexuales limpias en honor y santidad, conforme a la palabra de Dios, y no para contaminarse ni deshonrarse, como muchos imaginan, viviendo en la inmundicia con pasiones de concupiscencias de la carne. Todos los pecados sexuales son contra el cuerpo y producen la muerte espiritual y muchas otras consecuencias trágicas en la vida, en la familia y en la sociedad. El mundo está establecido en un estilo de vida inmunda y fornicaria, en donde se rinde culto y adoración al sexo pervertido, en una forma descarada o disimuladamente. Por eso todo gira en torno a la apariencia y al exhibicionismo físico, pues desde la antigüedad los más grandes templos y lugares de concentración han sido los centros de prostitución y adoración a las diosas de la prostitución. También ahora en este tiempo, en los congresos de las naciones, se están estableciendo leyes inmorales en contra de la palabra de Dios y a favor del aborto, del homosexualismo y de toda inmoralidad abominable. Y es así como los pueblos están creando sus propias trampas y castigos para el día del justo juicio de Dios. La fornicación en el sentido amplio y completo significa distorsión y mal uso del sexo, que deshonra, envicia y envilece al hombre o a la mujer en diversos pecados como la prostitución, el adulterio, la violación, el lesbianismo, el homosexualismo, el bestialismo, la pornografía, el incesto, las orgías, las lascivias y muchas otras prácticas semejantes
que es propio de seres corruptos, lujuriosos, desenfrenados e idólatras, arrastrados por los vicios y cargados con pasiones de concupiscencias. La gente tiene mucha habilidad para pecar y también tiene mucha sutileza para negar y ocultar su pecado, viviendo tranquilamente como si nada malo ocurriese. Todas las prostitutas son rameras, pero no todas las rameras son prostitutas. Algunas rameras piensan que porque se entregan gratis no son rameras. En este tiempo del fin, la publicidad mentirosa está destruyendo a la juventud, porque le han hecho creer a los jóvenes que ellos pueden tener sexo seguro, con diversos métodos y cosas mentirosas. Por esta causa cada día los jóvenes tropiezan y se enredan, víctimas de las peores mentiras comerciales y manipuladoras. Además, los jóvenes que están en el noviazgo, muchos de ellos caen en este pecado de sexo prematrimonial porque están contaminados y acostumbrados al libertinaje. Y como no son espirituales ni saben amar de verdad, entonces empiezan a faltarse el respeto, con manoseos y propuestas o chantajes sentimentales, y así se engañan y son engañados por los demonios. Después vienen las lamentaciones, los pleitos y acusaciones, y muchos hechos vergonzosos de los cuales resultan las madres solteras, los abortos, los hijos abandonados, en la profunda pobreza y sufrimiento con toda desgracia, bajo la culpabilidad y la condenación en la muerte espiritual, por no buscar o dejar el consejo de Dios. Muchos se dedican a atender a su carne, es decir, a su cuerpo físico, el cual demanda muchos deleites, placeres y vicios pecaminosos. Por eso dice San Pablo en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas cosas que el mundo hace como algo rutinario, sin darle mucha importancia delante de Dios, son pecados tan graves que traen la condenación eterna. Todas estas prácticas y pecados sexuales están totalmente prohibidos por la Iglesia fiel y verdadera. En Hechos 15, versos 29 dice: y ordena que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. La Biblia nos aconseja y nos advierte de muchas maneras contra estos pecados. En Proverbios 6, versos 27 al 29 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare, pues el castigo por estos pecados es ser quemado en el fuego por toda la eternidad. Desde el principio, después que el hombre cayó en el pecado, Dios mismo empezó a cubrir su desnudez y su vergüenza. Y más adelante Dios le entrega las normas de moralidad y también los justos juicios por los pecados, a fin de que su pueblo viva en pureza y santidad. Entre estos juicios también está la pena capital para todos los que se atrevían a cometer estos pecados sexuales, como vemos en Levítico capítulo 18 del verso 7 en adelante. Antes de leer les explico que la frase ver la desnudez significa tener relaciones sexuales. Por eso vemos el verso 7 en adelante. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre
no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. En esta parte podemos entender que no deben tener matrimonio ni relaciones sexuales los padres con sus hijos, los padres adoptivos con los hijastros, tampoco entre hermanos o con medio hermanos, entre abuelos con nietos, tíos y sobrinos, entre suegros y nueras, entre cuñado y cuñada. También está prohibido que un hombre se case con la mamá y la hija o nieta de ésta. Tampoco un hombre debe tomar a la hermana de su esposa como una segunda esposa, si esta esposa esté viva. Todas estas relaciones prohibidas producen anormalidades genéticas y muchas otras perturbaciones destructivas entre parientes cercanos en la familia y en la sociedad, pues estos pecados contaminan la tierra y por eso la tierra misma rechaza y vomita a sus infractores. En el tiempo de la ley estos pecados eran castigados con la pena de muerte, pero ahora en el tiempo de la gracia en que estamos viviendo, no se aplica la pena de muerte a nadie, pero los que practican tales pecados están muertos espiritualmente y están destituidos del reino de Dios, a no ser que se arrepientan y dejen toda práctica inmunda y abominable para que sean salvos. Por esta causa no se debe escuchar ni participar en dichos o conversaciones de cosas inmundas y fornicarias, porque esto contamina y corrompe la mente. Por esto dice en Colosenses 3, versos del 5 al 6, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pues es necesario hacer morir lo terrenal, lo carnal, que es bromas, chistes, indirectas, malicias, codicias y lascivias con todas sus concupiscencias. En Proverbios 6, versos 32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace.
Por eso también dice en Proverbios 5, versos del 7 al 11. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Pues Dios en estos pasajes nos está aconsejando para librarnos de tormentos y de los terribles juicios que estos pecados acarrean. Por esto vamos a explicar algunas de estas prácticas abominables para que quede claro y para poder rechazarlo de plano con todas sus sutilezas. La práctica del incesto es tener relaciones sexuales entre o con familiares cercanos. Tenemos un caso bíblico en 1 Corintios 5, los primeros versículos. La lascivia es el baile y la danza sensual que usan para seducir e inducir a la fornicación. También es la complacencia ilícita de ver películas o revistas de lujuria o de pornografía. La masturbación es usar los órganos sexuales para satisfacer sus deseos impuros. Esta es otra forma de perversión fornicaria. El adulterio de ojos o de mente, que el mismo Señor lo prohíbe en Mateo 5, versos 28, cuando dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto viene por la abundancia de malicia y codicia, de seres perversos y morbosos que son capaces de desnudar con la mirada. Además, todo lo que es antinatura o contra la naturaleza, como el sexo oral o el sexo anal, todo esto siempre es pecado y perversión. El tener relaciones hombres con hombres es el homosexualismo. Las relaciones de mujeres con otras mujeres, que es el lesbianismo. Las personas que tienen relaciones con animales, estas están cometiendo el bestialismo. El hecho de vestir o usar prendas de mujer es ser afeminado. Amancillarse o amancillar es dar su cuerpo al manoseo y a los deseos desordenados y a las bajas pasiones desenfrenadas que contaminan la mente. No hay razón para que los creyentes anden exhibiendo sus cuerpos o sus actos íntimos, es decir, dándose besos en las calles ante las demás personas, ya que el sexo limpio y honroso es conforme a la palabra de Dios escrita y en presencia de Dios, y es estando en intimidad solo con el cónyuge. La Biblia descubre y deja todo en evidencia, pues ella nos habla de muchas mujeres casadas que eran rameras. Las personas, por muchos años que tengan, o por muchos hijos que hayan tenido, esto no les otorga permiso para pecar. Siempre es pecado tener relaciones fuera del matrimonio. Dando una salida y un consejo sabio, dice en 1 Corintios 7, versos 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Además en Hebreos 13, versos 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El sexo honroso y sin mancha es con decencia y sin contaminación, sin recibir ni obedecer a consejos perversos, sin ver revistas o películas, sin coger cosas perversas o antinaturales, sin pasiones desordenadas de ninguna clase, sino estando en pureza con honor y santidad. La pasión de concupiscencia no debe existir en ningún cristiano, porque esto envilece y ciega los ojos a lo espiritual. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los pecados sexuales son los más comunes y los que más daño hacen a la humanidad, y estos se producen por seguir las costumbres inmorales y bajas pasiones de la carne.
por andar con el deseo de los ojos, que lleva a un enamoramiento carnal inmediato y fugaz, porque esto es un falso amor a primera vista. Esto no es amor, es apenas una buena impresión o simpatía carnal que surge como resultado de un deseo pasajero y pasión apresurada. Además, el mundo está lleno de ambientes lascivos, es decir, de bailes y de borracheras, y de muchas malas compañías, que hacen caer a muchas familias, que hacen caer a las personas en el vicio del alcohol y en todo lo demás. La fornicación se alimenta y se fomenta en los hogares desde los primeros años de vida, con las formas de vestimenta, con astutas coqueterías e insinuaciones maliciosas que día a día las mismas madres enseñan a sus hijas. Y todo esto los lleva a la fornicación. Los jóvenes deben saber que el enamoramiento carnal y pasional no tiene ninguna estabilidad. El vivir movido por los deseos sensuales e impulsos del alma descontrolada y contaminada no lleva a nada bueno. Veamos algunas de las tragedias y fracasos históricos que ocasionaron estos pecados sexuales entre el pueblo de Israel. Los hijos de Elí provocaron el juicio de Dios sobre sus vidas y sobre Israel, porque éstos fornicaban con las hijas de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Y todo esto trajo mortandad y terribles vergüenzas para todo el pueblo de Israel. Además, uno de los hombres más fuertes de la tierra, llamado Sansón, fracasó y desperdició su vida porque cometió fornicación con Dalila, lo cual dio lugar a los filisteos para que le sacasen los ojos y le esclavizasen hasta el día de su muerte. Salomón, otro hombre, dotado de una inmensa sabiduría, también perdió el favor de Dios por haber cometido inmoralidad sexual. David, el varón conforme al corazón de Dios, sufrió las más grandes humillaciones y terribles consecuencias durante toda su vida por cometer adulterio con Betsabé. Las trágicas consecuencias de estos pecados son muchas. Entre ellas vemos las tremendas crisis económicas que tienen que afrontar los que cometen estas cosas, los pleitos familiares en que se meten, la vergüenza, la culpabilidad, la afrenta, la desgracia y la ruina. Vemos a muchas jovencitas con un embarazo no deseado. Por querer probar qué se siente tener sexo, han quedado embarazadas, trayendo al mundo un hijo que no deseaban, el cual tampoco tiene la culpa de los actos irresponsables de sus padres. Muchos, por practicar la fornicación deliberada, adquieren enfermedades venéreas, que en algunos casos hasta les lleva a la muerte. Otros, por caer en este pecado, pierden autoridad, honor y muchas veces hasta el trabajo, por su mala reputación. Se acarrean deshonra y vergüenza, pero la peor de las consecuencias es que los que cometen estos pecados pierden la gracia de Dios y se acarrean juicios de la condenación del infierno, para sufrir por la eternidad, destituidos de la gloria de Dios. Por eso, amado hermano y amigo que estás escuchando, si estás pasando por estos problemas o deseas la ayuda de Dios, estos son los consejos bíblicos que te pueden ayudar a vencer. Por eso debes escucharlo o leerlo con mucha atención, hasta que esta palabra y estos consejos sean parte de tu vida. Veamos algunos de ellos. Gálatas 5, versos 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 3, versos 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Segunda de Timoteo 2, versos 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Ante esto, amado hermano y amigo, toma la decisión de ser puro, de vivir limpio y libre de estos pecados sexuales, pues todos tenemos la responsabilidad de desarraigar y acabar con toda clase de mal y aprender a mantenernos ocupados en cosas buenas y actividades puras y santas. Dios nos da el conocimiento de la verdad por su palabra, que es la información correcta para hacer lo correcto, de modo que todo sea para edificación y de bendición para nuestra vida. También Dios nos ha dado los dones, los recursos y capacidades y las oportunidades para aprender a controlar nuestros malos deseos, para acabar con nuestros malos apetitos, emociones e instintos y bajas pasiones que nos perjudican de alguna manera. Por eso, entre los dones más importantes para vencer estos pecados tenemos el dominio propio, la prudencia, la cordura, la obediencia, la vida de oración. A todo lo malo siempre se vence mediante una lucha espiritual, es decir, renunciando, atando y expulsando en el nombre de Jesús. Pues debemos entender y comprender que los enemigos del alma, que son el mundo, el diablo y la carne, siempre están cada día en oposición a Dios y listos para perjudicar nuestra alma, nuestra vida espiritual. Y esto siempre es usando la vieja naturaleza adámica de pecado. Por esto es que debemos crecer en el espíritu para vencer y acabar con todo lo carnal, lo terrenal y mundano. Por esto dice en 1 Corintios 6, del versos 12 al 20, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, mis amados hermanos y amigos. Solo hay dos alternativas y dos opciones que seguir, que son vivir en la inmundicia y perderse para siempre, o seguir la santidad de Dios y salvarnos eternamente. Pues es necesario huir del pecado y correr a Dios, buscando por sobre todo la santidad. Por esto también dice en Hebreos 12, versos 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues todos los hombres hemos sido creados para vivir en pureza y en total santidad, y hemos sido creados para amar con el amor de Dios, en espíritu y en verdad, por toda la eternidad. Por eso, hermano y amigo, huir de la fornicación es un acto de valentía. Es amar la pureza y la santidad, diciendo no a lo inmundo, a lo sucio y a lo vil. Por esto también dice en Romanos 6, versos del 11 al 13, además vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es, mi amado que estás escuchando. Es necesario que empieces a vivir para Dios, ya no para el mundo ni para la carne. Pues Dios aborrece todos estos pecados y condena a todos los que los practican. Por eso estamos predicando este Evangelio, para que puedas tener la oportunidad de arrepentimiento y puedas creer en el santo Evangelio de Dios, de aprender a vivir en la justicia de la santidad, que es lo más maravilloso que te pueda ocurrir. Dios nos está llamando a un arrepentimiento profundo y radical, a una liberación efectiva de todo mal, para ser santificados y transformados día a día por la renovación de la mente, a través del conocimiento de la verdad. Por eso es que tenemos que escuchar la abundancia de la palabra de Dios, con la intención de obedecer a todos sus mandamientos. Todos tenemos que esforzarnos y batallar contra el pecado hasta vencer. Para esto también está la sangre de Cristo, que es lo más poderoso de Dios que nos ha dado. Por esto, cuando renunciamos y acabamos con toda concupiscencia, y ya no le damos lugar a la tentación, ni ocasión a la carne, estamos libres, porque sabemos vivir en el Espíritu, en comunión con Dios y para la gloria de Dios, siempre amando y buscando las cosas espirituales y eternas. Pues en Cristo somos salvos para mantenernos en pureza y para vivir en santificación, pues toda área de nuestra vida debe ser limpia del pecado. Para esto también tenemos el Espíritu Santo, para ayudarnos a vencer a toda clase de tentación, porque tenemos promesas de vida eterna. En 2 Corintios capítulo 7, versos 1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso siempre hay que buscar la santidad, y para esto hay que mantenernos siempre renunciando y rechazando a toda especie de mal, estando siempre sometidos a la palabra de Dios. Entonces el diablo huirá con todas sus tentaciones. Cuando aprendemos a controlar nuestras mentes y nuestras emociones con la palabra de Dios por el Espíritu Santo, la victoria es nuestra y todo es posible. Por eso dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esto no temas, no dudes. Cristo nos ha dado el ejemplo, venciendo a la carne, al mundo y al pecado, para que nosotros también podamos hacer lo mismo, y así podamos entrar a la gloria de Dios mediante el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, para hacerlo primicia de todos también nosotros los que le seguimos. Por eso recibe esta palabra y obedécela para la gloria de Dios, y empieza la vida de justicia, santidad y verdad en victoria desde ahora mismo. Que Dios te ayude y te guarde. Que así sea. Amén. Santo es el Señor, Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943-97-3572 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.